Hola mamá, dijo Michael, mientras entraba corriendo a la cocina. Hola Michael, ¿ya volviste del paseo? Fue muy genial, dijo Michael. Fuimos a aquella vieja iglesia en Washington, que se llama Monasterio Franciscano. Debajo de ella construyeron una copia casi exacta de una cosa llamada Catacumbas de Roma. ¿De verdad?, preguntó la mamá. Sí, dijo Michael. Hay un montón de túneles dentro de la tierra, con unos cuartitos donde los cristianos solían esconderse. No en Washington, claro, sino en Roma. Necesitaban esconderse porque estaban siendo perseguidos. Vivían allá abajo. Tenían su culto de la iglesia allá abajo y hasta enterraban a los muertos allá también. Claro que no había ningún muerto de verdad donde estuvimos hoy en Washington, porque esas catacumbas fueron construidas solo para que la gente mire. Pero las de Roma sí tenían gente de verdad allá dentro. Sí, lo sé, dijo la mamá. Visité las catacumbas de verdad en Roma cuando era niña. ¡Wow!, exclamó Michael. Creo que son geniales. Sería muy divertido vivir debajo de la tierra. La mamá sonrió. En realidad creo que debe haber sido un tanto difícil para los cristianos primitivos. En primer lugar, vivían debajo de la tierra porque estaban siendo tratados con tanta crueldad que tenían miedo de salir. Además, las catacumbas que viste hoy fueron construidas para ser visitadas por el público. Son mantenidas limpias y ordenadas. Las de Roma eran frías y húmedas, con muchos puntos enlodados allá dentro, y tenían olor a moho y a hongo. No había electricidad para bombillos, ventiladores, aire acondicionado o incluso calefacción, así que probablemente el lugar era oscuro y sofocante. Bueno, podrían llevar grandes antorchas allá adentro, dijo Michael. Sí, dijo la mamá. Y el lugar se llenaría de humo. Es verdad, dijo Michael. Creo que no era realmente un buen lugar para vivir, pero al menos estaban seguros allá abajo. Es cierto, dijo la mamá. Se escondían porque la vida era difícil para los cristianos en aquella época. Algunos de ellos fueron arrojados a las fieras y muertos, y otros quemados. Otros, aún, fueron crucificados y algunos cubiertos con la piel ensangrentada de animales y arrojados como alimento para los perros salvajes. ¡Qué horror!, exclamó Michael. Sí, dijo la mamá. Pero lo que hizo todo aún más horrible era que a mucha gente en Roma realmente le gustaba ver a los cristianos sufriendo y siendo asesinados. Consideraban eso una diversión. Los cristianos necesitaban elegir si abandonaban su religión o enfrentaban una de esas muertes horribles. Algunos cristianos permanecieron firmes y fieles a aquello en lo que creían. Otros buscaron una manera más fácil de vivir. La mayor parte de la población de Roma no era cristiana. Ellos adoraban al emperador y a todo tipo de dioses. Eran llamados paganos. Algunos cristianos pensaban que, si mezclaban sus creencias con las de sus vecinos romanos paganos, no necesitarían preocuparse mucho por la persecución. Así, tomaban ídolos que los paganos habían adorado durante muchos años y los colocaban en sus iglesias cristianas, dándoles nombres de personajes bíblicos. José o la Virgen María o los apóstoles. Y así las creencias cristianas y las paganas terminaron mezclándose completamente. ¿Fue ahí que surgieron las estatuas de los santos?, preguntó Michael. Sí, dijo la mamá. Y de ahí hubo una división dentro de la iglesia. Un grupo quería ser más como los paganos y llevaba algunas de sus ideas y prácticas dentro de la iglesia cristiana. Otro grupo quería conservar su culto y su religión simple, como Jesús había enseñado, y con base solamente en las escrituras. El grupo que buscó ser más semejante a sus vecinos paganos no fue perseguido y concluyó que renunciar a algunas de sus creencias valía la pena. ¿Por qué no sigue habiendo mucha persecución hoy?, quiso saber Michael. No conozco a nadie que esté siendo forzado a renunciar a su fe en Jesús. Algunas personas, respondió la mamá, piensan que la razón es porque la mayoría de los cristianos no ha sido fiel a la manera simple de adoración que Jesús enseñó. Así como algunos de los cristianos primitivos en Roma, los cristianos de hoy se volvieron tan semejantes a sus vecinos no cristianos que la iglesia se volvió popular, y no hay mucha persecución. Sin embargo, en algunos lugares del mundo existe persecución hoy. En esos lugares, los cristianos necesitan decidir ser leales a Cristo sin importar el costo. La hermana White escribió que, si hubiera un verdadero reavivamiento de la fe entre los cristianos en todas partes, la persecución comenzaría de nuevo. Hizo Michael, sumido en profundos pensamientos. La mamá entonces preguntó, ¿quién crees que perseguiría más a los cristianos? ¿Las personas que no creen en Jesús o los cristianos infieles que se volvieron como los paganos y se ponen furiosos con los que no quieren ser como ellos? Probablemente los cristianos infieles, respondió Michael. Estás absolutamente en lo cierto, dijo la mamá.